Ella me engañó y me lo dijo después de 2 meses. Para tu información, esta persona siempre fue el tipo de persona que se liga mucho, pero cuando nos conocimos y nos enamoramos, ella siempre decía que trajiste mi verdadero yo nuevamente. Ella rompió conmigo porque me estaba engañando durante 2 meses, mientras seguía diciéndome que me ama, hasta que su amor se desvaneció y luego rompió. Me dijo esto por teléfono. No me sorprendió en absoluto porque sabía que esto era raro. Con una de sus amigas. Por ella siempre decía que era honesta, pero resultó ser una gran mentirosa. No solo me mintió a mí sino también a su relación diciendo que ella y yo tenemos una relación abierta. Y mintió a todos sus amigos y ex sobre otras cosas. Hablamos durante 3 horas al día siguiente y le hice tantas preguntas como pude para acercarme más. Ella se abrió y dijo que lamentaba lo sucedido y que lo que teníamos era hermoso y admitió que es una gran mentirosa y una persona horrible. Admitió que tiene problemas para mentir ya que creció en una familia jodida. Le dije que todo esto no es una excusa porque hacer trampa era una elección y ella estuvo de acuerdo. Colgamos con una buena nota. Le conté todas las cosas hirientes que hizo y me hizo sentir y ella simplemente se apropió y dijo que desearía poder cambiarlo pero no puedo. Y ahora dijo que está trabajando en sí misma para solucionar el trauma de por qué siempre le ha mentido a la gente desde que tenía 16 años y por qué siempre estaba saliendo mucho. Simplemente me siento usado y disgustado por toda la situación porque le di todo y nuestra relación era realmente muy sana hasta que ella me engañó. Hacíamos larga distancia, ahí fue donde ella hizo trampa. No sé cómo seguir adelante porque todavía la amo mucho, pero ella ya no. Esposa que engaña emocionalmente. Me siento realmente traicionado. Seré honesto, engañé a mi esposa cuando ella todavía era mi novia al principio de nuestra relación y ella lo sabía. Quizás esto sea karma para mí. Sin embargo, ella simplemente admitió cuando ya estábamos casados que tuvo relaciones sexuales con su exnovio cuando estábamos saliendo inicialmente como una forma de cierre, pero nunca lo vio cuando estábamos en una relación. Mi esposa y yo hemos estado en una relación durante 8 años, 5 años a distancia debido a que estudié en otro país. Estamos casados desde hace 2 años. He cambiado mucho desde el principio de nuestra relación y maduré para ser el mejor marido para ella. Ahora soy ciudadano del país en el que estudié y mi esposa tiene una visa temporal en espera de residencia. El año pasado, mi esposa se fue de viaje a otro estado para ver a un amigo nuestro en común durante 4 días. Invitó a un doctor a quien conoció hace un par de años a cenar con nuestro amigo común. Cuando regresó de su viaje, le habían estado enviando muchos mensajes. No me molestó porque confío en mi esposa. De repente tuvimos una pelea que no tenía nada que ver con que se comunicaran y ella me confesó que enviarle mensajes ya era hacerle trampa. Me tomó un tiempo asimilarlo en mi cerebro. Luego me admitió que durante la cena se hablaron con la cara tan cerca que casi podían besarse. Mi esposa confesó que el doctor le dijo durante la cena que le gustaba incluso antes y que de alguna manera mi esposa también está enamorada de él. Mi esposa dejó de intercambiar mensajes con él mientras lo resolvíamos. Ella prometió no volver a verlo si alguna vez llegaba a ese estado. Ahora recientemente, 1 año después de aquel incidente, mi esposa regresó al mismo estado a visitar a unos amigos suyos pero en una ciudad diferente, esta vez a unas 3 horas de donde vivía el doctor. Esta vez mi esposa estuvo fuera por una semana. Tuvimos una gran pelea una semana antes de que ella se fuera. Siendo la pareja madura que soy, todavía la recojo en la estación de tren después de su trabajo, aunque no hablamos. Mi esposa me consoló un día antes de su vuelo. Sin embargo, todavía estaba enojado porque ella se iba a ir por una semana. Pensé que estaría fuera por 3 días como máximo, lo cual supe un día antes de su vuelo. Y fue nuestro aniversario esa semana que ella estuvo fuera. Ahora la cuenta de Facebook e Instagram de mi esposa está abierta en nuestra computadora portátil y todavía no nos hablábamos cuando ella se fue. El primer día de su semana de vacaciones, comenzó a enviarle un mensaje al doctor nuevamente diciéndole que ella y sus amigos irían a su ciudad solo el fin de semana y que debían ponerse al día. Sin embargo, el doctor se negó porque estuvo ocupado durante el fin de semana. La conversación duró solo un día y mi esposa lo invitó a venir a la ciudad donde ella y sus amigos se hospedaban. La conversación terminó con mi esposa diciendo que si alguna vez viniera, avíseme cuando venga. Creo que nunca funcionó porque la doctora no vio su mensaje.
Estaba devastada y apenas podía dormir desde hacía una semana. Pensando, ¿y si el doctor fuera a visitarla, podría pasarle algo físico? Mi esposa borró su conversación cuando regresó. Ahora mi esposa y yo todavía no nos hablamos durante 5 días desde que ella regresó. Y hoy vi otro mensaje de mi esposa contándole a su amiga que no hemos hablado durante semanas. Y una vez que se apruebe su visa de residencia, me dejará y se mudará a otro estado. Tengo capturas de pantalla de la conversación. No sé qué hacer. A veces solo quiero terminar la relación debido a mi enojo, orgullo y este será un problema de confianza continuo hasta que muramos y permanecernos juntos. Tampoco quiero ser mezquino e informar a inmigración ya que su visa finalizará y todavía espero que estemos juntos. Simplemente no sé cuál será el siguiente paso. Nuevamente, como mencioné, esto tal vez sea karma para mí. Realmente me siento traicionado. Casado durante 12 años y luego traición. Así que permítanme comenzar un poco. Mi esposa y yo hemos estado casados durante 12 años y tenemos 2 hijos juntos, de 17 años. Mi esposa recientemente ha estado maníaca y ha tenido un colapso mental, pero trabaja tanto que sintió que no podía buscar ayuda en ese momento. He estado teniendo algunos problemas de salud con diverticulitis y terminé sometiéndome a una cirugía de resección de colon a mediados del 24 de enero. La resección no salió según lo planeado y ahora vivo con una bolsa de colostomía. Con suerte, temporal, la cirugía fue terrible. Es una de las cirugías más dolorosas con una recuperación muy larga de alrededor de 12 semanas, pero la resistencia a la tracción puede verse afectada hasta 1 año, según mi cirujano. Me despierto de esta cirugía en shock como era de esperar y luego siento la bolsa. Me invadió una angustia instantánea y terribles problemas emocionales relacionados con la aceptación de mi nueva vida. Mientras me recupero en el hospital, me doy cuenta de que mi esposa no está casi para ayudarme y hay cosas con las que necesitaba ayuda ya que mi movilidad era una absoluta mierda. Cuando ella estaba cerca, intentaba conseguirme todas esas drogas para dormir que podía, como Fenergen, y constantemente presionaba mi botón de morfina. Ella evitó quedarse allí y mi hermano y mi primo fueron de alguna ayuda durante esto. Estuvo bien, tuve enfermeras increíbles que llenaron el vacío. Me recupero básicamente solo y me envían a casa. 2 o 3 días después de llegar a casa estaba tomando muchas drogas como oxicodona, Fenergen y algunas otras, así que básicamente estoy delirando el 90% del día y durmiendo la mayor parte. Entra corriendo a la casa y me despierta de un sueño profundo. Ella me dice que ha estado teniendo una aventura emocional con mi hermano adicto a la metanfetamina. Ella es enfermera registrada y una adulta muy responsable, así que pensé que era una broma y me reí un poco. Luego sentí la forma en que apretaba mi pierna y la expresión de su rostro, entonces supe que era real. Inmediatamente dije que te perdono, por favor vuelve con tu familia. Durante mi recuperación, ella siguió recuperándose, cuidándome un poco y luego volviendo con él en un motel. Esto sucedió durante 1 semana. Le pedí que no dejara que se volviera sexual. Inmediatamente después de eso, el engaño emocional se volvió sexual. No puedo creer lo que le ha hecho a mis hijos y a mí. Toda la familia está furiosa y han ocurrido muchas negaciones. Todavía estoy dispuesto a intentar salvar esto, pero temo que ella no pueda ver con claridad. Estoy devastada y, sinceramente, esto me pareció la mayor traición en mi hora de oscuridad y necesidad. Ella dice que necesita encontrarse a sí misma y que yo le robé la juventud. Quedó embarazada y elegimos una familia. No le robé la juventud. Ahora ella tiene todos estos resentimientos equivocados hacia mí. He perdido mi trabajo por motivos de salud, mi esposa por su traición y negativa a comprometerse y nuestra familia por su egoísmo.